Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar a la señora Claus. Les hice una encuesta para ver si querían que les enseñe a realizar una esfera más. Y la mayoría me puso que sí, un 92% quería que les enseñe a hacer una más. Y es esta de la señora Claus. Espero que les guste. Y los materiales que he utilizado son hilo 100% algodón. Este es de 4 hebras. Y si lo medimos, el grosor es de 2 milímetros. Para tejer a esta señora Claus, he utilizado este crochet que es de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también tijeras. Necesitaremos aguja lanera, algunos alfileres. También vamos a necesitar marcador de puntos. Vamos a necesitar relleno sintético para rellenar la cabeza y la parte de acá de arriba. Y esta de aquí es una perla de color rojo que la vamos a pegar ahí con silicona. Los ojos de seguridad son de 12 milímetros. Y esos serían todos nuestros materiales. Les quería mostrar las otras esferas que ya están en el canal. Por si todavía no las han hecho, las pueden ir a ver. Miren, tenemos esta que es de Santa Claus. Miren qué linda. Tenemos también a nuestro Grinch. Tenemos esta de aquí de nuestro lindo reno. Tenemos esta que es de nuestro muñeco de nieve. Y esta de aquí que es de nuestro duende. Si desean, las pueden ir a realizar también si todavía no las han hecho. Acá en la descripción les dejo el link o el enlace a nuestra lista de reproducción de Navidad. Ahí van a encontrar todos estos modelos y aparte otras cosas de Navidad. Así que eso sería todo. Comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar tejiendo la cabeza y vamos a empezar con el color piel, haciendo un anillo mágico de esta manera. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, ahí ya voy 7 y 8. Jalamos aquí, cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos, que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos aquí nuestro primer punto. Acá podemos empezar a marcar el primer punto y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Y así vamos a ir tejiendo esta serie de un punto bajo y después un aumento. La vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento.
Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7. Desde la vuelta 7 hasta la vuelta 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 48 puntos bajos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 20 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 20 y antes de seguir le vamos a colocar los ojos de seguridad. Yo acá ya se los puse, por eso tiene esos agujeros, pero los he sacado para mostrarles. Los ojos los vamos a colocar en la vuelta 13. Vamos a contar desde acá, desde el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En esta vuelta van a colocar un ojo, contamos 7 puntos y colocamos el otro ojo. Entre los ojos nos van a quedar 5 puntos de separación. Y en la parte de atrás le vamos a colocar los broches de seguridad a cada ojo y después vamos a seguir tejiendo. Miren, antes de tejer hay que primero aprovechar en bordarle las cejas y la parte blanca que tiene acá abajo del ojo, que eso va a hacer que le dé una mejor luz a la mirada. Ya, entonces aquí a la mitad del ojo entramos al costado. Espérense, aquí. Justo al costado del ojo, dejando siempre una hebra para al final hacer 2 nudos con esta hebra que dejamos. Y salimos por acá por la parte de abajo, nos pasamos al otro ojo. Ahorita les voy a enseñar a qué altura lo estoy haciendo. Miren. He salido a la mitad del ojo por la parte de abajo y aquí. Lo mismo voy a hacer en este lado, voy a salir hasta acá, hasta la mitad del ojo. Ahora le vamos a bordar las cejas. Acá donde termine el ojo contamos 1, 2 vueltas más arriba. A esta altura donde comienza el ojo, ahí vamos a bordarle las cejas. Vamos a salir en diagonal una vuelta más abajo, ahí donde termine el ojo. Y vamos a pasar unas 2 veces para que la ceja se note más, así de esta manera. Ahora bordamos la otra de la misma manera que hemos bordado esta. Miren, acá lo acomodamos, que quede bien. Y vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Miren, acá ya le bordé la otra ceja. Ahora con la hebra que hemos comenzado y con la hebra que estamos terminando, vamos a hacer 2 nudos en la parte de atrás, porque esto ya no se va a notar, porque va a estar por dentro. Y después vamos a cortar esas hebras para que queden un poco más pequeñas. Y listo, así nos quedaría bordadas las cejas y la parte de abajo blanca. Ahora le vamos a bordar las pestañas en color negro. Miren, he salido con el color negro, siempre dejando la hebra para atrás para después hacer los 2 nudos. Y aquí salí a la mitad del ojo. Voy a salir acá, unos 2 puntos para este lado, salgo una vuelta más arriba y le voy a bordar la otra pestaña así en diagonal, y de aquí me voy a pasar igual a este lado de acá para hacerle de la misma manera que el otro lado las pestañas. Ya, y después en la parte de atrás vamos a hacer 2 nudos y perdemos la hebra por dentro. Entonces así nos van a quedar las pestañas. Ya, ahora que ya está bordada la cara, vamos a seguir tejiendo y nos tocaría hacer la vuelta 21.
En la vuelta 21 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después vamos a hacer la disminución, agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos nuestro punto normal. Ahí hemos hecho una disminución. Y vamos a seguir tejiendo esta misma serie de 4 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir 8 veces en total en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la repetimos 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Miren, antes de seguir estaba pensando si le ponía boquita a esta señora Claus, porque a esta de aquí, que ya se las había enseñado, tiene su boquita. Si ustedes desean le colocan, antes de rellenar, le bordan la boca. Y si no, la dejan así, también está muy linda. Obviamente al final le van a poner, si desean, rubor de color rosado. Pero para ponerle la boquita, acá les voy a bordar junto con ustedes. Yo creo que sí le voy a poner a esta también, para que así sepan a dónde lo van a bordar. Vamos a contar acá donde termine el ojo. Vamos a contar aquí 1, 2, sí, más o menos a esta altura. A ver, 1, 2, 3 puntos más abajo del ojo y le vamos a bordar así la boquita. Salimos acá 3 puntos para un lado y en la parte del medio siempre ingresamos así para pasar encima del hilo y que esa boquita quede así como con forma y no se mueva. Ven como que agarra esa parte de encima. Entonces así, de esa manera quedaría bordada la boquita. La nariz, que es esta de aquí, la vamos a bordar al final. Cuando ya cerremos la cabeza, dejamos hilo y con eso bordamos la nariz. Ya, entonces ahora voy a amarrar las 2 hebras de color rojo para que quede más asegurado y seguimos tejiendo. Antes de seguir, antes que me olvide, hay que empezar a rellenar nuestra cabeza y vamos a rellenarla bien hasta que tome bien la forma para después poder seguir tejiendo. Ahora sí vamos a seguir tejiendo y nos tocaría tejer la vuelta 24. Vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos acá con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 25. Igual yo le he colocado un poco más de relleno. Ustedes fíjense si le falta y le colocan un poco más. En la vuelta 25 vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. Ahí va una disminución. Acá van 2. Acá van 3 disminuciones. Acá ya voy 7 disminuciones y esta sería la última, 8 disminuciones.
En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Dejamos una hebra un poco larga para cerrar y también para hacer la nariz. Ya, entonces ahí cerramos y con la aguja lanera vamos a terminar de cerrar. Para cerrar vamos a agarrar la hebra delantera, solamente la hebra delantera de los 8 puntos que nos quedan acá. Acá ya voy 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos despacio para cerrar. Ahí hasta que quede bien cerrado. Ingresamos por ahí, salimos por la parte de atrás. Vamos a hacer primero acá atrás. Agarramos una hebra y hacemos un nudo. Ahora ingresamos por ahí, vamos a hacerle la nariz. Vamos a salir en la fila donde termine el ojo. En esa fila vamos a agarrar 2 puntos de la parte del medio. Así de esa manera, y vamos a pasar unas 3 veces. Entonces ahí ya van 2. Aquí estamos pasando unas 3 o 4 veces, depende de cómo lo vean ustedes. Yo le voy a dar 4 vueltas. Voy a salir por acá arriba. Miren así. Voy a hacer ahora un nudo y perder la hebra por dentro. Miren, de esta manera ya nos quedaría tejida la cabeza. Ahora vamos a tejer en color blanco. Vamos a tejer la parte del cabello. Esta cabeza la vamos a reservar. Y comenzamos con el color blanco. Vamos a hacer igual un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2. Acá ya voy 7 y 8. Cerramos en la segunda vuelta, tejemos 8 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2 y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7. Y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 16 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 16 y volvemos. Llegué a la vuelta 16. Hasta aquí vamos a tejer puntos bajos porque ahora vamos a voltear
y vamos a tejer por la parte de adentro. Vamos a hacer esto, miren. Primero vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Volteamos y vamos a empezar a tejer acá en el siguiente punto un punto alto, así por la parte de adentro. En el siguiente un punto alto y así vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto, así de esta manera por toda esta vuelta hasta llegar de nuevo acá hasta el último y volvemos. Miren, acá ya terminé de dar toda la vuelta en puntos altos hasta el último punto. Ahora hacemos 3 cadenas y aquí donde están las otras 3 cadenas vamos a hacer igual ahí mismo un punto deslizado. Hacemos una cadena, dejamos una hebra larga porque este, que es el cabello, lo vamos a coser a la cabeza. Así que van a dejar una hebra larga y nos quedaría de esta manera. Ahora esto lo vamos a colocar acá en la cabeza de Nuestra Señora Claus. Lo vamos a acomodar bien y lo vamos a reservar. Ahora vamos a tejer la parte de acá arriba, que sería como el moño o algo así, de la Señora Claus. Igual con el color blanco vamos a iniciar con un anillo mágico, pero adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ya al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a tejer desde esta vuelta 6 hasta la vuelta 8 un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 8 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 8. Ahora me falta solamente un punto. Y este punto, en vez de cerrarlo con el blanco, lo voy a cerrar en color rojo para hacer el cambio de color. Ya cuando hagan un cambio de color, el último punto, ciérrenlo con el color que les toque tejer. Entonces lo cerramos con rojo, hacemos acá 2 nudos. Y voy a cortar el color blanco, que ya no lo voy a utilizar. Y voy a tejer solamente en rojo. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 9. Y la vuelta 9 y la vuelta 10 vamos a tejer un punto bajo en cada vuelta, o sea en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 10 y volvemos.
Miren, acá ya terminé, llegué a la vuelta 10, sacamos el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para después poder coser este moño a la cabeza. Y ahora lo vamos a reservar y vamos a hacer la parte verde del adorno que tiene en el cabello. Con el hilo de color verde vamos a hacer un anillo mágico. Adentro del anillo mágico tejemos ahora 6 cadenas, contando esa que hemos hecho para cerrar el anillo. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adentro del anillo mágico hacemos un punto deslizado. Volvemos a subir con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adentro del anillo mágico hacemos un punto deslizado. Y volvemos a subir con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y adentro del anillo mágico hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos una cadena, jalamos y ahí nos quedarían las 3 hojitas de nuestro adorno. Dejamos una hebra un poco larga para después poder coserla al cabello. Y así nos quedaría. Yo le voy a colocar, así como miren. Le voy a colocar una perla de color rojo. Se la voy a pegar. Pero si ustedes no tienen, no se compliquen. Pueden agarrar y tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos en color rojo. Y también lo pegan ahí. Ya, eso ya es al gusto de cada uno. Miren, ahora le vamos a coser el cabello. Lo van a colocar así. A esta altura más o menos, donde termina las pestañas, contamos 1, 2 puntos y va a llegar hasta ahí. Acá igual, donde termina 1, 2 puntos y a esa altura. Aquí donde está la ceja es 1, 2, unas 3 vueltas. Ahí comienza, para que se hagan una idea. Entonces vamos a colocarle los alfileres para que no se mueva y poder coserlo bien. Y vamos a coser por esta línea de acá. Esta última de los puntos bajos, no encima de los puntos altos, sino acá encima de los puntos bajos. Vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a ir entrando así, ingresamos aquí, salimos así, para adelante. No exactamente vamos a tejer, vamos a coser punto por punto, sino así intercalando unos 3 puntos así. Y vamos entrando así y vamos cosiendo. Ya vamos pasando así. Vamos a ir cosiendo de esta manera por todo el alrededor de nuestro cabello. Hasta llegar de nuevo acá. Acá hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Miren, ahora le vamos a coser acá esta parte de arriba. Y la vamos a colocar a esta altura. Acá donde están los puntos bajos, desde aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. En esa vuelta 5 vamos a colocar esto, le van a colocar los alfileres y lo vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a ir agarrando un punto de la cabeza, jalamos, agarramos un punto acá del moño, volvemos a agarrar un punto de la cabeza, jalamos. Agarramos aquí un punto del moño y vamos jalando. De esta manera vamos a coser todo el alrededor hasta llegar de nuevo acá. Al final, antes de que terminen de coser, cuando queda más o menos un espacio de este ancho, van a colocarle relleno. Le colocan relleno, que quede bien relleno, y de ahí terminan de coser. Al final le hacen un nudo y pierden la hebra por dentro. Miren, ya terminé de coser toda la parte de arriba del cabello. Ahora de aquí, la parte verde, se la vamos a colocar ahí a un costado. Y con este hilo que dejamos, vamos a ir pasando así, agarrando cada hoja. No es exactamente en un punto en especial, solamente es agarrar esa parte de la hoja para que quede así como de ese lado. De ahí agarramos acá un punto de la hoja de arriba para que quede para arriba. ¿Ven? Aquí agarramos un punto, nos pasamos para acá abajo para agarrar igual un punto
de la hoja de ahí al costado y salimos por aquí, ven, y con este hilo con el que hemos comenzado hay que aprovechar y salimos por este mismo lado para que con esos dos hilos hacer dos nudos y perder la hebra por dentro. Y le vamos a pegar, como esta de acá, una perla. Yo se la voy a pegar. Si ustedes desean, hacen un anillo mágico de 6 puntos bajos y se la pegan. Por último, le pueden echar igual rubor. Miren, esta que ya está terminada. Le pegan ahí la perla, de ahí le echan rubor. Miren qué lindo queda, le da a la carita, le da una mejor expresión. Igual echarle rubor. Y acá arriba yo le he tejido 50 cadenas porque quiero que quede larga, porque yo también la cuelgo en el auto. Pero si ustedes lo van a colgar en el árbol, le pueden hacer unas 30. O si lo van a colgar en otro lado, ya depende de largo donde ustedes lo quieran colgar, le hacen las cadenas. De ahí ingresan acá las dos hebras, hacen un nudo y la pierden las hebras por dentro. Y así nos quedaría este lindo proyecto de la señora Claus. Espero que les haya gustado. Recuerden que también tenemos los otros tutoriales. Aquí ahorita tengo a Santa Claus. Miren qué lindo. Y también tenemos las otras esferas. Igual acá en la parte de abajo de la descripción les voy a dejar el enlace a la lista de reproducción donde tenemos todos los tutoriales de Navidad. Ahí se encuentran todas las 5 esferas más que tenemos. Espero que estén bien. Gracias a las personas que siempre dejan un me gusta, que dejan un lindo comentario. Y las personas que todavía no se han suscrito al canal, les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.